buenas tardes para todos los que nos siguen a esta hora en el Facebook Live de Banrep Cultural Manizales. Hoy tenemos el placer y el honor de presentar una charla en homenaje al maestro Guillermo Rendón García, compositor y antropólogo de la tierra, quien además es de nuestros afectos y es amigo de nuestra casa en el Centro Cultural del Banco de la República en Manizales. Para hablar de él tenemos al maestro Santiago López. Santiago López también es licenciado en música de esta tierra, hizo sus estudios de secundaria en el Instituto Universitario de Caldas y después obtuvo el título de licenciado en música en la Universidad de Caldas, obteniendo la distinción del trabajo de grado meritorio por la tesis justamente de Guillermo Rendón García, 5 obras de cámara y trazos biográficos. Este trabajo fue publicado con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2012. Después, culminó con honores sus estudios de maestría en filosofía en la misma Universidad de Caldas, con su trabajo de grado del hombre y su relación con la música, que fue publicado además por la Secretaría de Cultura de Caldas. Ingresó al magisterio y en 2015, desde entonces, participa activamente en el Plan Departamental de Música de Caldas. Él está vinculado a la Escuela Normal Superior de Caldas, institución educativa pública de la Secretaría de Educación. Yo, profesor, es su tercer libro publicado, el cual es un compendio de estrategias metodológicas y unas reflexiones propias de la labor docente. La música, la filosofía, la escritura y la docencia son temas recurrentes en su obra, la cual pretende aportar al desarrollo intelectual colectivo de la nación. Recientemente ha escrito 3 obras: La Horda, una obra de teatro en 3 actos, Todas las cosas, cuento corto, y la novela Cuando todos comenzaron a flotar. Santiago, bienvenido entonces a Facebook Live del Banco de la República. La palabra es suya. Un cordial saludo, Germán, un saludo para todos los que están ahorita, digamos, sintonizando este espacio. Agradecer al Banco de la República y su área cultural la invitación. Yo creo que hablar del el maestro Guillermo Rendón, es siempre un placer, es un gusto. Yo pienso que para hablar de Guillermo Rendón hay que hablar de varios temas, quizá al mismo tiempo, quizá entrecruzarlos. Por ejemplo, tendríamos que hablar de música, tendríamos que hablar de armonía como una de las ramas del estudio de la música, tendríamos que hablar de un instrumentista genial, aunque ya retirado hace bastantes años, cuando estuvo digamos, en actividad en ese campo, fue uno de los mejores guitarristas colombianos, también organista. Por otra parte, tendríamos que hablar de literatura, más de 26 libros publicados, tendríamos que hablar de investigación científica, tendríamos que hablar de etnografía, tiene varias investigaciones en este campo, tendríamos que hablar de lingüística, habla un aproximado de 16 idiomas, sin contar las lenguas nativas, digamos, de nuestro territorio, de los indígenas, previo a la invasión española. Entonces, tendríamos que hablar de muchos campos. Yo, evidentemente, no manejo todos estos campos, pero creo que me permite hablar del maestro una profunda relación que nos une hace ya muchos años. 2009 más o menos conocí yo al maestro, quizá antes. Es una relación que yo no puedo decir que sea de amistad, sin embargo, sí es una relación bastante estrecha que me permitió entrar a su casa, ser su alumno, escuchar sus clases, sus disertaciones, escuchar, no sé, estar atento a su vida familiar también, la cual compartí con la maestra Nielka, que todos extrañamos. Yo pienso que puedo hablar de él porque, bueno, aparte de escribir un libro acerca de él en compañía de Víctor Loaiza Campiño, que fue mi asistente de investigación, yo creo que puedo hablar de él porque lo conozco. No sé si en toda su extensión, pero creo que lo conozco. Yo quisiera comenzar esta charla hablando de algo. No quiero que se torne un asunto cronológico estrictamente, no quiero que se vuelva un asunto de números. No quiero contarles todo el tiempo que en 1900 tanto estuvo aquí, en 1980 estuvo allá. Yo quiero
pasar por ese tema, que obviamente lo debemos copar, pero quiero también hablar de sus libros, quiero contar anécdotas, digamos, sin infidencias, pero sí cosas que me sucedieron con él, que yo creo que hacen parte de esa parte humana, de esa, no sé, de esa conexión humana que establecemos con quienes en algún momento son nuestros ídolos, con quienes tenemos allá en un pedestal, ¿no es cierto? Entonces yo quiero empezar la charla ubicándome en 1935. Estamos hablando de un ambiente académico y un ambiente musical sumamente tradicionalista. Los grandes avances, digamos, del serialismo y de otras técnicas compositivas habían llegado al país, pero en muy poca, no sé si decir cantidad, habían llegado muy poco, a fin de cuentas. Nosotros tenemos a un maestro, Guillermo Rendón, que nace en el año de 1935. Los que habitamos Manizales conocemos ese sector donde él nació, donde estaba ubicada la casa de sus padres, como La Linda. Es un sitio bastante cerca de Manizales. Es un sitio en el que también nos tenemos que ubicar más que cronológicamente, hablando del año 1935, también debemos hacer un ejercicio mental para ubicarnos geográficamente. Nosotros no estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de un espacio que tiene, digamos, influencia de la naturaleza, una influencia directa. Me contaba el maestro Rendón en una charla que tuve con él hace años que su mayor diversión de chico era pararse en un árbol, bueno, un árbol cortado, digamos los restos de un árbol, pararse allí, mirar hacia las montañas, hacia el valle y cantarle a la naturaleza. Entonces, allí entendemos nosotros que la vida de Guillermo Rendón comienza en un ambiente natural. Y en un ambiente natural, no solo refiriéndonos, digamos, al aspecto que ya hablamos, a la naturaleza, sino un ambiente lleno de música. Su padre tocaba el tiple y cantaba. Su hermano tocaba el violín, según entiendo, también cantaba. Todos en su casa cantaban. Como les iba contando la anécdota que dejé empezada, el maestro Rendón, que en ese entonces es un chico, se para en este árbol, en estos restos del árbol, le canta a la naturaleza. ¿Y qué está cantando él? Está imitando a los pájaros, está imitando los cantos de la liturgia a las que su madre lo llevaba. Y el maestro cuenta, yo de las misas no recordaba sino la música. Iba de oído a cantarle a la naturaleza, a los pájaros, al viento, lo que escuchaba. Entonces estamos hablando allí de un rasgo sumamente importante en la vida del maestro, que es la formación temprana del oído. Willems, un estudioso de la música y de la pedagogía musical, lo llama así, formación temprana del oído. Entonces estamos hablando de una persona que no solo en su infancia recibió esa formación, digamos que desde antes de nacer, incluso ya venía con cierta información genética. Estamos hablando de una persona que hace parte de una, digamos, de una herencia musical de más de 3 generaciones que comienza en Río Negro, Antioquia, ¿no? En Río Negro comienza con unos músicos que eran organistas y toda esta herencia, toda esta carga genética llegó hasta Guillermo Rendón, en donde vemos, digamos, el, el culmen de esta herencia. Lo mismo pasó con Johann Sebastian Bach, ¿no? Guardando las proporciones, lo mismo pasó con Johann Sebastian Bach, que es también heredero de una herencia musical sumamente larga y rica. De 1935 y de esos primeros años podemos ir a 1954. Miren que lo que les decía ahorita se va cumpliendo. Empezamos como a decir cifras y cifras y cifras. No quiero que se convierta en eso, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. En 1954, como les decía, se va a la ciudad de Los Ángeles, es su primer viaje internacional, pero se va a estudiar únicamente inglés. Él desea mejorar su conocimiento del inglés, así que está por unos meses en Los Ángeles y regresa a Manizales. Cuando regresa a Manizales, él decide que va a estudiar música. Como en todas las épocas, esta decisión, digamos, no es muy bien recibida, digamos, por su círculo, aunque sí tuvo apoyo y sí tuvo personas y sus padres que representaron un gran apoyo.
no sé, creían los que le rodeaban que podría ser, digamos, algo más que un músico. Digamos que esta es una situación que ha pasado, creo que con todos los que hemos intentado estudiar música, siempre hemos encontrado esa especie de, no sé, como de barrera social. Cuando vuelve en 1955, como les cuento, vuelve de Los Ángeles, se inscribe en el Conservatorio de Música de Manizales. De nuevo, los que vivimos en Manizales nos vamos a ubicar fácilmente en, en la carrera 23, donde actualmente está el Club Manizales. Allí quedaba ese conservatorio de música. Ese conservatorio de música pasa a ser al año siguiente, o a finales de ese mismo año, entiendo, en 1955, pasa a ser parte de la Universidad de Caldas y se traslada de este lugar en la 23 que les comento hacia Chipre, un edificio hermoso que entiendo que es patrimonio de la nación, que es el Palacio de Bellas Artes. Allí comienza a funcionar. En 1955 es Karl Ludwig Schweinberg, un músico alemán muy importante para la historia de Manizales, compuso obras muy importantes para nuestra historia, por ejemplo, el himno de la Escuela Normal Superior de Caldas, ubicada sobre la Santander. Ese himno lo compuso Karl Ludwig Schweinberg. Estudia con ese maestro, Guillermo Rendón estudia con ese maestro, enorme organista según la historia nos cuenta. Después de eso y después del traslado llega Nino Bonavolontà. ¿Quién es esta persona? Nino Bonavolontà viene a hacer una orquesta. Es una orquesta que en la historia de Manizales es sumamente famosa porque tocaba el repertorio clásico, las más grandes obras eran interpretadas por esta orquesta. Sin embargo, esta orquesta no le deja mucho, digamos, como mucha herencia a nuestra ciudad porque estaba hecha por italianos y en algún punto el dinero se acabó y los italianos se fueron. Así que quedaron como rezagos de eso y que bueno, que aportaron buenamente a la cultura manizaleña, pero digamos que no crearon, no dejaron una huella como tal. Estos años son importantes para el maestro Rendón, pero yo creo que en 1957 ocurre algo que va a formar al maestro Rendón y va a ser, no sé, lo va a convertir con el paso de los años en el genio que conocemos hoy en día. ¿Qué pasa en 1957? Llega Ramón Cardona, el maestro manzanareño, afamado maestro caldense, nacido en Manzanares, que es una localidad, bueno, no muy cercana de Manizales, en realidad queda 3 horas y poco más. En ese tiempo me imagino que se tardaría la gente en llegar mucho más. El maestro manzanareño que fue a estudiar a Argentina regresa a Manizales en 1957 como profesor del Conservatorio de Música ligado a la Universidad de Caldas. Ese maestro yo hice en compañía de algunos de mis amigos, Edgar Reiter, Melán Hidalgo, entre ellos, un documental hace algunos años. Está en YouTube, lo pueden buscar. No podemos reproducir música en este evento, pero ustedes pueden buscarlo. Es el documental Nostalgia, intitulado así por una canción del maestro Ramón Cardona que gana un premio en la Feria de Manizales. Entonces, miren con qué, con qué persona y cómo se presenta en la ciudad de Manizales Ramón Cardona. Establece una relación de amistad con Guillermo Rendón. Yo voy a estar compartiéndoles algunas imágenes mientras les hablo. Como les venía diciendo, entonces Ramón Cardona y Guillermo Rendón establecen una relación de amistad. La relación de amistad viene de la música. Me cuenta el maestro Rendón una bonita anécdota. Estaban ellos dos, el uno al piano y el otro recibiendo dictado. Para las personas asistentes que quizá no sean músicas y no tendrían por qué saber lo que les voy a contar, no tendrían por qué saber qué es un dictado. Un dictado es cuando el maestro se sienta al piano, interpreta una melodía y el alumno debe escribir en partitura, la manera como se escribe la música, el cifrado musical, debe escribir las notas que está interpretando dicho maestro. Esto es un ejercicio de complejidad tremenda. Y me decía Guillermo Rendón a mí, me decía, mis profesores de otras asignaturas se detenían a observar cómo yo era capaz de hacer un dictado que me dictaba Ramón Cardona. Entonces, miren que desde ya estamos hablando de una persona con un talento musical sumamente importante.
Les Bien, estaba diciendo que Guillermo Rendón viaja a Buenos Aires, a La Plata, primero a Buenos Aires y luego a La Plata. Este viaje se da en barco, un barco llamado el Marco Polo. Ese barco zarpa del puerto de Buenaventura y se va hasta las costas chilenas. Y allí desembarca el maestro, presenta allí en un programa de radio un recital de guitarra. Como les mencionaba ahora, el maestro fue un excelso guitarrista. Después de esto, va a La Plata, va a Buenos Aires primero y luego se desplaza a La Plata a buscar qué, a buscar la escuela de su maestro, a recorrer los pasos de su maestro. Entonces llega a La Plata y se encuentra con varios maestros que fueron a su vez maestros de Ramón Cardona. El maestro Rendón siempre dice, nosotros somos escuela, todos los que estudian conmigo o han estudiado, o todos los que estudiaron o bueno, fueron alumnos de Ramón Cardona, son escuela directa de Gilardo Gilardi. ¿Quién es Gilardo Gilardi? Gilardo Gilardi es un maestro de origen europeo, evidentemente, que le enseña en La Plata armonía a Ramón Cardona. Esas mismas enseñanzas de armonía las transmite a Guillermo Rendón y Guillermo Rendón la transmite. Entonces miren que hay una línea directa de aprendizaje allí. Gilardo Gilardi, Ramón Cardona, Guillermo Rendón y todos los que estudiamos con él. Somos línea directa de Gilardo Gilardi. Entonces miren que es una escuela importante. Esa fotografía que todos ustedes están viendo es sumamente importante, tomada en 1960 con algunos compañeros de estudio en La Plata. El maestro Rendón, que en ese momento no era maestro, era un directo estudiante, pero allí lo observamos en su juventud. Esto es una foto, a mí me parece maravillosa. Hace parte del libro que yo escribí, que se llama Guillermo Rendón G, 5 obras de cámara y trazos biográficos. Una fotografía genial. Eso es recién llegado, Guillermo Rendón, a La Plata. Resulta, vamos a avanzar un año más y vamos a llegar a un evento sumamente feliz. Estos son los maestros de los que les hablaba. En tercer lugar, observan ustedes a Gilardo Gilardi, una persona sumamente es un erudito de la música, fue un erudito de la música, muerto en 1963. Cuenta la historia que una vez retirado Gilardo Gilardi de su práctica docente en la universidad, ya disfrutando de su pensión y no sé qué cosas, atendía exclusivamente a Ramón Cardona en su casa. Y lo mismo hizo con Guillermo Rendón. Cuando este hombre ya pues, bastante avanzado en su edad, escucha a Guillermo Rendón relatándole la muerte de Ramón Cardona, obviamente, miren, aquí lo dice, pobre mi Cardona, dijo al enterarse del trágico hecho y sollozó amargamente. No sé, hay las cosas que ocurren en este país, a veces las personas que viven en otras latitudes no las comprenden muy bien. Y esta es una de ellas, asesinar a un artista por una confusión de palabras de un artista de esta talla no se puede creer. Pero volvamos a nuestro cuento, volvamos a la vida de Guillermo Rendón. Conoce en 1961 durante una sesión de estudios a Aniel Calle-Lemur. Aniel Calle-Lemur, em, según las palabras de ella, queda enamorada el primer momento en que lo ve. Ahí lo vemos en compañía de Fernando Mejía Mejía, un poeta, un gran poeta colombiano. Queda prendada de este hombre apenas lo ve. Se casan en la ciudad de Buenos Aires y ya para 1962 están planeando su siguiente viaje. De ese año 1962 son dos obras sumamente importantes, Tiempo de Ser y Okobuma, también una sonata para violín y piano. ¿Por qué son importantes estas tres obras? Okobuma, Tiempo de Ser y sonata para violín y piano. Son importantes porque son las tres primeras obras formalmente consideradas de Guillermo Rendón, al menos así lo considero yo. Antes había sí ejercicios compositivos, corales, etcétera, pero las primeras obras de carácter profesional que encuentran a un Guillermo Rendón haciendo música profesionalmente son estas: Tiempo de Ser, Okobuma y la sonata para violín y piano. De ese año, 1962, también habría que decir que continúa sus estudios y continúa, bueno, su vida académica, sobre todo con Mira Echenique, que fue una profesora muy importante para ambos, fue profesora de ambos.
A inicios de 1963 ellos deciden irse, se van para Río de Janeiro. ¿Con qué objetivo? Seguirse preparando y trabajar, bueno, aceptar, digamos, una oferta de trabajo del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil. Miren qué bonito ese nombre, Ministerio de Educación y Cultura. Las dos cosas, pues pareciera ser que deben ir juntas, ¿no? Aquí nuestros gobernantes no lo consideran así, pero bueno, son, digamos, cosas que encuentra uno en otros países. En ese Ministerio de Educación y de Cultura, eh, el matrimonio Yelemur Rendón, o Rendón Yelemur, trabaja en formación pedagógica, trabaja en composición, trabaja en estreno de obras, porque para una cultura saludable es muy importante estrenar obras permanentemente. Es importante, sí, realizar, no sé, audiciones de los grandes maestros del pasado. Tenemos que seguir tocando Mozart, tocando Beethoven, tenemos que seguir escuchando a los grandes maestros, pero la verdad que todo, no sé, se ralentiza, todo proceso cultural se ralentiza cuando solo escuchamos obras del pasado, cuando no le prestamos oídos al presente. Y eso es lo que hace Guillermo Rendón y Aniel Lemur, componer nueva música y estrenar nueva música. Eso hacen en Río de Janeiro. Hay un rasgo importante que ellos aprenden en Río de Janeiro y es las, digamos, la música africana, pero en un sentido erudito. Guillermo Rendón ya había tenido mediante el maestro Potes, si no estoy mal, es el apellido de él, Teófilo Potes, aquí lo tenía escrito. Teófilo Potes, en un primer momento en Manizales le habla a Guillermo Rendón acerca de la música africana, pero es en Brasil donde esas raíces africanas entran formalmente a la realización musical de Guillermo Rendón. Vemos cómo es Brasil de importante en ese aspecto. Yo creo que hay un programa de radio denominado Música del Nuevo Mundo en el que hicieron esta continua, no sé, este continuo estreno de obras y análisis de obras nuevas, y ese es el programa más importante al que se dedican. También el maestro Rendón estudia francés, estudia portugués, evidentemente, al ser la lengua del país, y yo creo que podemos llegar a esta fotografía. Esta fotografía es sumamente importante porque ahí se está estrenando una obra que se llama Cali Sinfonía. Cali Sinfonía es una obra de Guillermo Rendón compuesta en 1964 y estrenada precisamente por la Sinfónica de Colombia, y vemos al maestro Rendón al fondo dirigiendo la orquesta y está tocando esta obra que está dedicada a un suceso trágico ocurrido en la ciudad de Cali unos años antes, en 1956. Una, al parecer, dice la versión oficial, fue un accidente, unos camiones del ejército cargados con dinamita explotaron y devastaron un amplio sector de un barrio bastante popular de Cali. Eso fue, estoy hablando de 56, así que estoy hablando de la dictadura militar de Rojas Pinilla. Entonces, ese ambiente lo quiere reflejar el maestro Rendón en esta hermosa obra que se llama Cali Sinfonía. Yo la escuché alguna vez en una grabación, no muy buena, de hace bastantes años, pero la verdad que es una obra muy bonita y se la recomiendo si pueden encontrarla o si la Orquesta Sinfónica de Caldas pudiese estrenarla, me parecería maravilloso para no escuchar la misma música de siempre. Estamos hablando entonces de Brasil y cómo termina la estancia de los maestros en Brasil. La estancia termina de una manera un poco azarosa. Yo les voy a contar algo que me dijo la maestra acerca de la partida de ellos dos del Brasil. En 1964, Goulart, que era el presidente, digamos, electo democráticamente, sufre un golpe militar de parte de un general llamado Castelo Branco, con el auspicio de la CIA. Resulta que después de ese golpe militar el ambiente se enrarece. Ustedes saben que a la ultraderecha, a los militares, a los golpistas no les agrada el arte. Así que todos los artistas habitantes de Brasil, extranjeros o no, comienzan a ser blanco de, bueno, de cierta sospecha. A pesar de que los maestros nunca recibieron amenazas directas porque nunca estuvieron, digamos, ligados a ningún partido político, sí es cierto que con ese ambiente enrarecido, un militar visita la casa de los Rendón y les dice que es mejor que partan.
Se los dice de una manera muy amable, entiendo que era conocido de la casa, incluso una hija suya era alumna de la maestra Nielka en el piano, y les solicita amablemente que abandonen el país. Los maestros toman la decisión en 1966 de irse e instalarse en Bogotá. Allí conocen a Jacqueline Nova. Algunos de los participantes de esta charla sabrán perfectamente quién es Jacqueline Nova, una, un músico muy importante, una músico muy importante del país que, digamos, estuvo inmersa en el movimiento electroacústico. Jacqueline Nova en el 74, les estoy hablando de, muere en el 74 y más o menos en el 67, recién llegado Rendón a Bogotá, le pide clases. Desafortunadamente estas clases no pudieron llevarse a cabo, pero cuenta el maestro Rendón que Jacqueline Nova le dijo, maestro, dame clases de armonía porque tengo vacío. Esto evidentemente no es culpa de la maestra, que fue una músico sumamente importante, disciplinada, es culpa del sistema. La verdad que la enseñanza de armonía en el país no ha sido buena ni es buena, y hay que decir las cosas por su nombre, ¿cierto? Eso dice Comenio, ser genio, ser sabio es llamar a las cosas por su nombre. Bien, entonces estamos en Bogotá. Hay una parte muy importante de este periodo y es que vamos a entrar en la investigación científica profesional del maestro Rendón. ¿Con qué? Con una serie de investigaciones que lleva a cabo entre 1968 y 1971 para la Universidad Inca de Colombia. Estas investigaciones van a ser parte, no sé si ustedes pueden leer allí, no sé si se entienda bien, de un libro, van a ser la base de un libro llamado Antropología del Arte. Estas investigaciones se van en busca de petroglifos, se van en busca, ahora vamos a hablar de ese grabado de Annabella Geiger que es hermoso, se van en busca de petroglifos. ¿Qué son estos? Estos son estos, digamos, ¿qué es un petroglifo? Son inscripciones en la roca que hicieron las culturas precolombinas. Antes de la invasión española, digamos que nosotros digamos, vivíamos de otra manera, ¿cierto? Éramos de otra forma. Después de la invasión, todo cambió un poco. Entonces, en este libro podemos ver cómo el maestro Rendón tomó algunas, digamos, algunas creaciones artísticas y culturales, no solamente de la sabana de Bogotá, sino también de el Baupés y otras zonas de la Amazonía, y fue creando unos calcos. Esos calcos de petroglifos fueron el inicio de la investigación etnográfica del maestro Guillermo Rendón. Y estoy hablando del año 1968 a 1971 bajo el auspicio de la Universidad Inca de Colombia. Y eso va a ser muy importante porque después el maestro Rendón con esa investigación se va para Europa y llegamos al inicio de la década de los 70. Se va para Europa y se inscribe en la Universidad Humboldt de Berlín. Allí, ahora sí, Germán, podemos ver el grabado de Annabella Geiger. Allí estrena esta obra basada, es una obra musical basada en el grabado que ustedes están viendo. Es una artista plástica que hace un hermoso grabado, allí lo vemos con obvias, con claras tendencias del siglo XX, ¿no? Del arte del siglo XX, de ese arte transgresor, de ese arte fuerte, digamos que no busca retratar la realidad como tal, no busca hacer un retrato, sino que busca hacer, digamos, una representación en diferentes niveles y diferentes contextos. Esa obra, grabada de Annabella Geiger, se estrena en Schwerin. No sé, los que sepan alemán podrán corregirme la pronunciación. Schwerin en 1970. Y esa es, digamos, la puerta de entrada del matrimonio Rendón a Europa. Esa obra es compuesta en Río de Janeiro, en homenaje a este grabado que estamos viendo. También se compone allí en Europa, se compone en la obra Afroenergesis, la música africana de la que les había hablado antes, y la obra Módulos para Orquesta. Y en 1971, en 1971 estamos hablando de la creación, yo quiero que esto, quiero dar énfasis a esto, la creación de una disciplina. El maestro Rendón y la maestra Nielka crean una disciplina del saber. Entonces decía que en la Universidad Humboldt de Berlín nace la antropología del arte. ¿Qué es la antropología del arte? Es una rama que combina estas dos,
digamos, estas dos disciplinas del saber, y es tan, digamos, tan notorio este avance que en 1975 Guillermo Rendón y Aniel Calle Lemur de Rendón dan una gira auspiciada por toda Europa, guiada por entiendo que por una empresa, no sé, por una asociación checa. Y se van por toda Europa en 1975, recorren entonces República Checa, Polonia, casi toda Alemania. El maestro tiene recuerdos maravillosos de esa época. Y así es que se van socializando sus investigaciones antropológicas y cómo él mezcló la antropología del arte, perdón, la antropología y el estudio científico de la antropología con el arte. Yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero no quisiera dejar de leerles este texto que a mí me parece maravilloso, que habla precisamente de la antropología. Entonces dice, la antropología del arte. Voy a leer un texto del maestro Guillermo Rendón. ¿Qué es? Una filosofía, una teorética. Bajo el punto de vista de la dialéctica, mi trabajo sobre antropología del arte reconoció un método, es decir, un camino con sus correspondientes etapas. Lo primero, identificación y aislamiento del fenómeno. Lo segundo, su comparación con otros fenómenos. Este paso permite saber lo que el fenómeno no es, estableciendo así la negación. Y el tercer paso sería, afirmado el fenómeno por lo que es en sí, obteniendo la negación de la negación. Hasta aquí todo puede relacionarse con el método filosófico de Hegel, pero lo que sigue de aquí no es su relación con la idea pura, sino su articulación del todo con las partes. Yo sé que este tema para las personas, digamos que no están muy ligadas a la filosofía, sino a la música, puede resultar un poco extraño, pero tiene todo que ver con la obra del maestro. El maestro es también un filósofo que supera la obra de Hegel. Y no digo que la supere por calidades intelectuales, no voy a demeritar a Hegel ni mucho menos, sino digo que la supera porque da un paso más. Entonces, el método investigativo, filosófico, el método científico, él lo aplica, sí, pero no para quedarse en una dialéctica de la idea como ente, sino para ir más allá y aplicarlo no al mundo metafísico, no al mundo de las ideas heredado por Platón, sino al mundo nuestro, al que estamos compartiendo en este momento, al mundo físico. Entonces, ¿cómo se relaciona el todo con sus partes? ¿Cómo se relaciona el fenómeno? Porque también hablamos de fenomenología, cómo se relaciona ese fenómeno con todos los demás elementos que están a su alrededor. Y allí encontramos obras musicales basadas en ese principio. Encontramos investigaciones científicas basadas en ese principio. Así que miren que aquí hay un pensamiento serio, una idea rectora que va enfocando todo el conocimiento y toda la práctica, sea científica, artística, musical o filosófica, del maestro Rendón. Por eso yo pienso que el maestro Rendón, más que un músico, un director de orquesta, un compositor, es un pensador, es un filósofo, antropólogo, todas estas cosas, pero más que todo eso, él es un pensador. Por eso, no sé, por eso de allí viene mi admiración profunda por él. Un año antes, en 1974, se publica este libro. Yo tengo la fortuna de tener muchos de los libros del maestro Rendón y también tuve la fortuna de haberlos leído. No he comprendido todo porque es imposible, pero entonces observamos este libro que se llama Teorética del Arte, en el cual me basé bastante para hacer mi tesis de la maestría en filosofía, y es un libro que le demuestra a uno cómo la filosofía y la música se pueden unir y cómo puede, bueno, los productos que esto puede dar, ¿no es cierto? Entonces vemos en la década de los 70 digamos, la consolidación de la figura internacional del maestro Rendón. Ya no es un gran músico manizaleño, ya no es un gran músico colombiano, ya no es un gran músico latinoamericano, ya es un gran pensador, un gran teoreta, un gran teórico del mundo, universalmente reconocido. Digamos, no, bueno, eso de universal no es que lo reconozca cada persona que existe en el planeta, pero digamos que en los ámbitos académicos comienza a ser una figura descollante en Colombia. Digamos, por eso, por esa cosa que tenemos los colombianos extraña, que es admirar al que triunfa afuera. No importa si es bueno acá, si es bueno afuera, es lo mejor del mundo. Pero el maestro supera todas esas cosas y la verdad que es una figura digna de estudio. Y en ese mismo sentido voy a hablarles de un premio que se llama la Medalla Smetana de la UNESCO.
Se la entregan en República Checa en 1979. Y eso es un reconocimiento sumamente importante. Germán, no sé si podríamos avanzar en las diapositivas. Muchas gracias. Este año de 1979, yo creo que la imagen anterior, yo quisiera hablar de ella un poco. Me parece maravillosa esta imagen porque más que el pensador y el teóreta y el filósofo, tendremos que hablar del Guillermo Rendón humano. Esta fotografía, mi asistente de investigación, Víctor, que me ayudó mucho en la realización de este trabajo, no quería que la incluyéramos porque decía, no, pero es una foto que no habla de música, es una foto en donde no está dirigiendo, en donde no está trabajando, en donde no está componiendo. Pero a mí me encanta porque esta chica se llama Carolina Torres, en la fotografía en el año 1979 es una niña que estaba compartiendo con el maestro y estaban haciendo una pequeña estatua de arcilla, no sé si se llama así, discúlpenme los artistas plásticos, un pequeño modelo, no sale en la fotografía, pero era la cara de la chica. Y el maestro Rendón, en medio de sus ocupaciones, en medio de su pensamiento, acabando de recibir la medalla Smetana de la UNESCO, tiene tiempo para irse a jugar con una hija de unos amigos. Después, muchos años después, Carolina Torres me cuenta la maestra que derramando lágrimas le entrega esta fotografía al maestro y le dice, esta soy yo de pequeña y este es usted, maestro, en uno de sus ratos libres. Yo pienso que también el ser humano, que es el maestro Guillermo, es de admirar. Por eso quería hablarles de esa fotografía, pero no tiene así una implicación académica. Como podemos continuar con las diapositivas. Bien, aquí ya estamos en la época de los ochentas. La época de los ochentas es importante. Primero, porque la composición del maestro Rendón sube a otros niveles. O bueno, sube no, quizá abarca otros niveles. Podríamos hablar de las tipianas, que son obras eruditas hechas para el tiple. Podríamos hablar de la bipartita para flauta, que fue estrenada para mi sustentación, está bien dicho, sí, mi sustentación de grado, fue interpretada por el maestro Giovanni Betancourt, uno de los mejores flautistas que hay en la actualidad. Y bueno, en mi libro hay un relato acerca de cómo los maestros Rendón y Giovanni Betancourt compartían ideas acerca de esta obra. Una obra muy linda. También tenemos Pentamorfosis en marrón y argenta, y yo creo que hay una obra que es de 1983 que es sumamente importante. Por ahí vi el maestro Forero, un saludo grande para el maestro. En 1983 se compone la obra del Exilio, que es una de las obras más reconocidas del maestro Rendón. Ha sido interpretada en muchos lugares del mundo y es una obra, digamos, de música del siglo XX, pero es de una hermosura, de una complejidad. Hay una versión muy buena en internet que ustedes pueden visitar. Quizá ahora les pueda compartir algunos de esos links. Hay un premio internacional de música que se llama Cristóbal Colón, que se entrega en Buenos Aires y le entregan ese reconocimiento al maestro en 1986 por la obra Li Le. Vemos en muchos de los nombres de la obra del maestro la influencia de la antropología en su realización musical, ¿no? Muy bien. Hay un, hay un aspecto muy importante del maestro que es su regreso a Manizales. En el año 1994, que de hecho hay un programa especial con Gloria Valencia de Castaño en el año 92, según entiendo, porque es cuando recibe el premio premio muy importante de composición del Ministerio de Cultura, en ese tiempo Colcultura, por la obra Earth, una obra para clarinete, para clarinetes, compuesta en honor a Carl Sagan, el científico. Y ese año lo invitan a un programa con esta, digamos, esta gloria de la televisión colombiana, que es Gloria Valencia de Castaño. Esa entrevista también está en internet. Les sugeriría que la busquen, es muy importante para que conozcan un poco, digamos, la forma de pensar del maestro, ¿no? Ante las preguntas no muy afortunadas de la señora Valencia, Valencia de Castaño, si el maestro puede expresar un poco de lo que es su obra, ¿no? Lo que son sus intereses. Hay una obra también muy importante que se compone en 1993, Templo Blanco, en compañía de unas obras, del autor de estas obras, pero quien realizó el video lo menciona, recomendadísimo, El Templo Blanco.
para que lo busquen en YouTube, por la Orquesta Sinfónica Nacional, creo que la graba. Bien, vamos a hablar de un evento sumamente importante y vamos a llegar a 1994 y vamos a hablar del regreso de Guillermo Rendón a Manizales. Como vemos en la diapositiva, estamos viendo la coral Bogotá, ya les voy a hablar de Bogotá. En 1989, él está en plena actividad en la ciudad de Bogotá. El maestro Forero, del que recién hablé, fue estudiante del maestro Rendón, que es el maestro Forero, valga la aclaración, es uno de los mejores, yo creo que sería el mejor bandolista de la historia de Colombia. Eh, digamos que es uno de los mejores. Eh, digamos que es uno de los mejores bandolistas de Colombia, de su historia, ¿no? El maestro Forero estudió con el maestro Rendón en el Instituto Bogotá de Altos Estudios. ¿Qué es el Instituto Bogotá de Altos Estudios? Fundado en 1974. Es un instituto que crean los maestros con el fin de dar enseñanza a un grupo de personas. Ahora, no es cualquier grupo de personas. Digamos, sin ser despectivo, me refiero a que las habilidades que se desarrollaban en este instituto de altos estudios eran para músicos de una capacidad elevada. Por eso estamos hablando del maestro Forero y de muchos otros que pasaron por allí, muchos guitarristas importantísimos para la historia de Colombia. Es un instituto que aún persiste, entiendo. Esta coral hacía parte de ese instituto y la vemos en una de sus participaciones en la iglesia de Cajicá, Cundinamarca, en 1989. Les quería hablar de esa fotografía. Podemos ir a la siguiente. Muchas gracias, Germán. Ahora vamos a hablar de Manizales. En 1994, el Instituto de Cultura y Turismo llama frecuentemente y le envía correspondencia frecuentemente a Guillermo Rendón con miras a convencerlo de que venga a Manizales, él estando radicado en Bogotá y haciendo permanentes viajes por el mundo, lo invita a que venga a dirigir la orquesta de cámara de Caldas, ¿no? El maestro Rendón, después de mucho pensarlo, decide volver. Estamos hablando de la época de Germán Cardona. Alguna vez escuché a mi papá decir, Germán Cardona, el alcalde, volea cemento. Qué pena, discúlpenme ustedes este término tan coloquial, pero quiero decir que dedica muchos recursos al cemento y pocos recursos, como siempre, a la cultura. Y esto hace también más difícil la estadía del maestro Rendón en Manizales. Digamos que no están las condiciones a las que él estaba acostumbrado a trabajar en Europa o en otras partes. A pesar de esto, el maestro, con profundo amor al arte y profundo amor a su ciudad, permanece en esta lucha. También estando en Manizales, se vincula profesionalmente a la Universidad de Caldas y a la Universidad Nacional. Esta diapositiva que estamos viendo, los nacidos en Manizales conocemos perfectamente este lugar, es al frente del estadio de fútbol Palo Grande y es un museo interactivo, se llama Zamoga. Yo les quiero hablar de eso porque tiene mucho que ver con nuestra historia. Les voy a decir la etimología de la palabra Zamoga. Zamoga quiere decir lugar de asombro. Es un lugar en donde la gente, donde los umbras iban a sorprenderse de algo. La cultura umbra de la que vamos a hablar ahorita, quizás si tengamos tiempo. Esa, esa cultura umbra llama Zamoga a un lugar que les produce asombro. Y si vemos digamos, el objetivo general del museo interactivo es ese. Así que me pareció muy adecuada digamos, la propuesta. Esta la hizo el doctor Carlos Ramírez, si no estoy mal, y fue aprobada por resolución del Consejo de Sede de la Universidad Nacional de Colombia en septiembre de 2003 y se le asigna el nombre de Zamoga al Museo Interactivo. Miren que ya vamos en el nuevo siglo, ¿no? Yo quisiera hablarles de estos noventas, lo pasamos así como por encima, imagino que por cuestiones de tiempo quizá también. En 1997 hablamos de Trilaúd, una obra para tiple, guitarra y bandola, que es la primera obra formalmente considerada en la historia del país que entra a ser parte de la música universal, de la música académica universal.
Bien, aquí vamos a ver un libro sumamente importante. Este libro es del año 2005. Es un libro que el maestro Guillermo Rendón le escribe al maestro Ramón Cardona. Hay una anécdota hermosa de la maestra Nielka. Una vez se molestó con el maestro y le dijo, ya tienes que parar de escribir ese libro, porque cada vez que escribes lloras y te vas a morir, te va a dar algo, te vas a morir de tristeza si no terminas ese libro pronto. Así le dijo la maestra a Guillermo Rendón. La verdad, pues los acontecimientos que se narran allí, algunos son muy trágicos, como la muerte del maestro Cardona de la que ya hablamos, y otras, bueno, sumamente entrañables, ¿no? Son recuerdos de la juventud que, bueno, que pesan. Este libro es sumamente bonito, también lo tengo, no lo tengo acá en este momento, creo que fui víctima de hurto porque ese libro lo buscan bastante. Este libro es uno de los más importantes para el que quiera conocer la historia musical de Manizales debe leer este libro, si la quiere conocer a profundidad, ¿no? Uno de sus libros principales debe ser este, Ramón Cardona García, del romanticismo de campo a la armonía ciudadana. Y creo que ahí vimos, creo que ya será la última diapositiva. No, creo que faltan otras, pero quiero hablarles de este libro del 2012 que se llama La lengua umbra. Quiero que también lo observen acá. Este libro es sumamente importante porque es digamos, el redescubrimiento, el descubrimiento, podría decirse, de la lengua umbra que se creía perdida desde la llegada de los españoles a esta región. Los umbra son una comunidad indígena que fue obviamente, digamos, violentada por los españoles y por los invasores que vinieron también de otras partes, de otras latitudes, y fueron, digamos, asesinados, su población fue diezmada, sus mujeres violadas, y los Umbra debieron esconderse para impresión de todo el mundo, digamos, académico, que tiene que ver con la lingüística, para impresión de todos ellos, para sorpresa de todos ellos, la lengua umbra se escondió de la civilización occidental, que suele ser agresiva y así, corrupta. Se escondió de todo esto y sobrevivió durante más de 500 años escondida. La hablaban 7 familias del corregimiento escopetera Tirsa de Río Sucio. Y el maestro Rendón, mediante unos estudios antropológicos, mediante unos estudios lingüísticos y también arqueológicos, la redescubrió. Y lo que dice en este libro es la manera de conservar la lengua umbra. Digamos que es una manera de qué sé yo, de preservarla, podría ser, preservarla de esta cultura nuestra tan agresiva con lo que es en realidad nuestro, ¿no? Hay una, yo por aquí escribí varias palabras que me llamaron la atención porque son palabras de origen umbra que nosotros decimos mucho. Entonces, puede ser que no estaba tan escondida la lengua, puede ser que estaba escondida a simple vista y antes del castellano también nos estaba influenciando. Por ejemplo, sirirí es una palabra que nos viene, nos llega de los sirirí, otras palabras como tonga, como en tongao, es un término bastante coloquial que habla de una persona que está como tonta, y esa palabra viene también de los umbras. Y así hay un montón de palabras que vienen de los umbra y de los, digamos, de esa cultura tan bonita que el maestro Rendón, mediante este libro, ayuda a, ayuda a preservar. Podríamos pasar a la siguiente fotografía. Este es el hogar en la actualidad del maestro Rendón. Pues no les voy a dar la ubicación exacta por cuestiones de cortesía, pero es una foto que tomó mi asistente de investigación, Víctor, y es una foto, no sé, que yo tengo como en mi memoria esa casa en ese momento histórico. Yo llegaba allí a estudiar armonía, el maestro nos abrió las puertas de su casa cual si fuéramos sus hijos y nos dejó entrar a su vida. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Podríamos ver la siguiente imagen. Por favor. Aquí está el maestro Yelemur Rendón, Rendón Yelemur. No quiero entrar en esas cuestiones. Guillermo Rendón y Anielka Yelemur fueron una pareja no solo de esposos, ellos fueron un equipo de trabajo. La maestra fue también una excelsa pianista, fue una investigadora también. Alguna vez la maestra me dijo, Santiago, nosotros estuvimos a punto, antes de venirnos para Manizales, estuvimos a punto de aceptar un contrato multimillonario para irnos a investigar todas las culturas que bordean el Pacífico.
sea, estoy hablando de las islas más lejanas, les estoy hablando de las costas también del Pacífico de nuestro continente, y ellos pudieron aceptar eso. Y la verdad, prefirieron estar con nosotros. No sé si los hemos correspondido, no sé si merecemos a estos genios en la historia de nuestra ciudad, en nuestra ciudad. Pero bueno, yo creo que todos estos esfuerzos que se dan desde el Banco de la República, que se dan, digamos, desde la escritura de los libros, necesitamos que mucha gente más escriba acerca del maestro. Yo creo que todo esto, digamos que de cierta forma recompensa una labor de muchos años y de la que nosotros vamos a ser depositarios muy seguramente. Ahorita quizá no lo valoremos tanto, pero en unos cuantos años vamos a estar reconociendo la persona. Hay un comentario del maestro Fabián Forero. Guillermo Rendón fue, es y seguirá siendo mi gran maestro y referente. Un saludo para él con todo mi afecto y admiración. Gracias por realizar este evento. María Virginia Santander nos dice, merecido homenaje al querido maestro. También hay un comentario que yo creo que más que comentario es pregunta de María Tirado. Qué merecido homenaje a un ícono de la cultura caldense. ¿Cómo podríamos ayudar al maestro Rendón en la labor de la recopilación de su valiosa obra? ¿Puedo responder? Claro, adelante. Pensé que ibas a leer más cosas. Germán, yo creo que la manera de ayudar al maestro Rendón, no digo ayudarlo a él, digamos, no como persona, porque él no requiere de nuestra ayuda, pero yo creo que a su obra y a nosotros mismos como cultura podríamos ayudar recolectando no tanto la información en impreso, deberíamos estar tocando su obra, deberíamos estar tocando cada una de sus obras, deberíamos estar estrenando con nuestra sinfónica, deberíamos, los músicos de cámara de Bellas Artes, que también, que tanto y también hacen su labor, trabajan muchísimo, podrían estrenar obras del maestro. La obra Trilaúd fue estrenada por estudiantes de la Universidad de Caldas, estudiantes talentosos. Yo creo que nosotros debemos empezar a mirar lo nuestro y comenzar a tocar la música del maestro. No sé si María tenga la pregunta también, digamos, hacia otros sectores, cómo podríamos ayudar a su investigación o hacia otras cosas. Pero yo digo que musicalmente lo principal es tocar su obra. Sí, sin duda. Y de hecho el talento que tenemos afortunadamente aquí en Manizales y en Caldas en general es excepcional y Y así la, es reconocido en el contexto nacional, de tal manera que material hay, digamos, hay intérpretes, hay agrupaciones, hay formaciones que pueden coadyuvar a ese propósito. Pero también quería yo un poquito eh, contestar la otra parte de la inquietud de María Tirado en el sentido de que ya hay un proyecto que están dando, que es una alianza entre la red de bibliotecas de la Universidad de Caldas y el Centro Cultural del Banco de la República en el sentido de digitalizar la obra del maestro Guillermo Rendón de primera mano. Eso significa que el maestro Rendón ha estado regularmente, por lo menos hasta que inició, hasta antes del confinamiento, ha estado con nosotros conjuntamente en la labor de digitalizar su obra para después subirla a los repositorios del Banco de la República y de la red de bibliotecas de la Universidad de Caldas. Hermano, el maestro me había comentado algo de esto y la verdad me parece una idea maravillosa. Me parece, si queremos tocar la obra del maestro, es importante tener sus partituras perfectamente organizadas como sabía hacer el banco. Entonces, creo que ese es un aporte Justamente, importante. justamente, además el orden y la disciplina que tiene el maestro Guillermo Rendón, inclusive con el cuidado de sus obras, es impresionante, es excepcional. Eso sin contar, por ejemplo, con la caligrafía más bella que yo he visto para escritura musical en los Tengo por manuscritos. aquí, Es tengo por aquí impresionante. algo, tengo por aquí algo, no sé si lo podría mostrar. Adelante. Tengo por aquí un par de, pues podemos seguir hablando y yo ir buscando una partitura que tengo del Claro. maestro que me parece una Mientras obra de tanto, arte en sí misma. mientras tanto, quiero compartir un comentario de María Virginia Santander. Manizales está en deuda con el maestro, gran señor, gran pensador, de ejemplar humildad. Man, mira esto a puño y letra del maestro Rendón.
una sección de la obra Pentamorfosis en marrón y argenta. No sé si se puede ver muy bien allí. Yo creo que sí se alcanza a ver, digamos, razonablemente, y yo creo que ahí Probablemente bien. nos podemos hacer una idea de esa caligrafía tan impresionante. O sea, es que es impresionante. Es una cosa es contarlo y otra cosa es verlo en persona. Sí. El maestro Fabián Forero dice, Trilaúd la estrenamos en Manizales en 1999 junto a Fabián Gallón en el tiple y Andrés Villamil, gran guitarrista y, y querido amigo, en la guitarra. Claro que sí, la obra es de 1997 y ellos viajaron a prepararla con el maestro, según el maestro mismo me comentó, y ellos la estrenaron en la ciudad 2 años después de que empezara. Maestro, muchas gracias por ese aporte. Sí, hay una pregunta que nos hacen, dice, ¿qué tanto ha influido Manizales como ciudad en la obra del maestro? Pregunta Ivonne Mendoza, que es nuestra gerente cultural. Qué buena pregunta. Yo creo que eso habría que rastrear, como dije al principio de mi presentación, habría que rastrear los inicios. Habría que rastrear cuánto de la música andina colombiana hay en la obra del maestro. Pregunta importante, ¿por qué compone el maestro para una bandola? Podría estar componiendo perfectamente para un violín, que es un violín europeo. Pero a pesar de también hacerlo para violín, ¿por qué está interesado el maestro en la música de nosotros? Porque nuestra región, decía yo, ¿por qué el maestro está tan interesado en componer obras como Trilaúd o como el concierto para bandola que se llama Okobuma Noche, creo que es el nombre exacto? ¿Por qué está tan interesado en nuestros instrumentos tradicionales, nuestros instrumentos endémicos, el tiple, la bandola? ¿Por qué? Porque a él le interesa llevar a la música académica la música nuestra, nuestras raíces. Y eso va en el sentido de responder la pregunta, porque ¿qué tanto hay de Manizales? Yo diría, ¿qué tanto hay de nuestra región? ¿Qué tanto hay de nuestro país en el maestro Rendón? Yo diría que a pesar de que el maestro no hace música tradicional, y en eso debemos ser muy claros, el maestro no hace música tradicional como bambucos o pasillos, en su música impregnada de erudición todo el tiempo, sí hay elementos de nuestra música, elementos rítmicos, elementos sonoros y los instrumentos utilizados. Muy bien, y también incluso elementos étnicos, ¿no? Claro que Eh, sí. porque como tú lo dijiste muy bien en principio, hay una amalgama entre sus dos profesiones más visibles, que son la antropología y la música. Pues a ver, maestro Santiago, muchísimas gracias por habernos compartido esta semblanza de una gran figura como es el maestro Guillermo Rendón García. Muchas gracias por esta presentación. A las personas que nos acompañaron en el Facebook Live, muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado para hacerle un más que merecido homenaje al maestro Guillermo Rendón. Gracias de nuevo, Santiago. Para todos los asistentes, entonces, que tengan una muy buena tarde. Les animamos a que sigan pendientes de nuestra programación virtual y recordarles que nosotros hemos entrado a una primera fase de reapertura de nuestros servicios que consiste en la visita a a la sala de exposiciones en la que tenemos la exposición eh, sobre Radio Sutatensa. También nosotros estamos ya reanudando el préstamo externo de libros para nuestros asociados. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego.